Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, chicos y chicas, tengo un tema que sinceramente me emociona muchísimo compartir con ustedes. Preparaos para dejaros llevar por una historia que, si me permiten decirlo, es de esas que te hacen creer en el amor verdadero, de esas que te hacen suspirar y que te recuerdan que el romance en su forma más pura aún existe. Y es que hoy vamos a sumergirnos en la declaración de amor que Tuva Büyüküstün y Engin Akyürek nos regalaron, una declaración que va más allá de las palabras, que se siente en la mirada, en la entonación, en cada pequeño gesto. Para los que no los conozcan, Tuva y Engin son dos actores turcos excepcionales, conocidos por su talento, su belleza y sobre todo, por la increíble química que transmiten en pantalla. Han protagonizado juntos una serie llamada Kara Para Aşk, y es precisamente en esta serie donde encontramos esa declaración de amor, una que, aunque ficticia, parece tan real que te toca el corazón. Así que si eres un romántico empedernido, si te gustan las historias de amor que te elevan, o si simplemente te apetece un poco de magia, este vídeo es para ti. Prepárense para emocionarse. Y antes de que empecemos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Es gratis y me ayudaría muchísimo. Ahora sí, comencemos. Bueno, para entender la magnitud de esta declaración de amor, tenemos que ponerla en contexto. Kara Para Aşk es una serie llena de intriga, acción, y por supuesto, un amor apasionado. Tuva interpreta a Elif, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en un complot de contrabando de diamantes. Engin, por otro lado, es Ömer, un oficial de policía que investiga el caso. La conexión entre ellos surge a partir de una tragedia, y a medida que la investigación avanza, también lo hace su amor. La declaración de amor que quiero analizar con ustedes no es una escena aislada, sino más bien una construcción gradual. Es el resultado de meses de tensión, de miradas furtivas, de momentos compartidos en silencio. Es el fruto de una confianza que se ha ido forjando a pesar de las circunstancias. Y lo que la hace tan especial es que no es una declaración tradicional, con palabras grandilocuentes y gestos exagerados. No, es mucho más sutil, mucho más profunda. Es una declaración que se siente en cada detalle. Una de las cosas que más me impresionan es la forma en que Tuva y Engin, como Elif y Ömer, se miran. Esas miradas. Dios mío, esas miradas. Son intensas, llenas de emoción, de deseo, de vulnerabilidad. No necesitan decirse nada, sus ojos lo dicen todo. Y es que en el amor verdadero, las miradas hablan por sí solas. Es una conexión que trasciende las palabras. En la serie hay varios momentos clave que nos muestran esta conexión tan especial. Por ejemplo, recuerdo una escena en la que Ömer está protegiendo a Elif. Se encuentran en una situación de peligro, y él la abraza, la protege con su cuerpo. En ese abrazo no solo hay seguridad, sino también un profundo cariño, una preocupación genuina. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde el amor se hace más fuerte. Otro aspecto que me encanta es la forma en que se apoyan mutuamente. En medio de la intriga y el peligro, se convierten en el refugio del otro. Se escuchan, se entienden, se consuelan. No juzgan, no critican, simplemente están el uno para el otro. Y eso, amigos, es una de las bases del amor verdadero, el apoyo incondicional. Y llegamos al momento cumbre, la escena en la que, de alguna manera, se materializa esa declaración de amor. No voy a spoilearles demasiado, pero les diré que no es un monólogo romántico al estilo de Hollywood. Es algo más auténtico. Es una conversación entre dos personas que se han visto afectadas por la vida y que se han encontrado en el otro. Es un intercambio de palabras, de sentimientos, de promesas silenciosas. En esa escena, la actuación de Tuva y Engin es magistral. Logran transmitir una gama de emociones increíble, el miedo, la esperanza, la gratitud, el amor. Cada gesto, cada pausa, cada mirada está perfectamente sincronizado. Es como si realmente estuvieran sintiendo lo que están interpretando. Y eso es lo que hace que la escena sea tan impactante. Es una demostración de lo que es el amor verdadero, vulnerable, valiente y absolutamente conmovedor. Pero la declaración de amor en Kara Para Aşk no se limita a una sola escena. Se extiende a lo largo de toda la serie. Se manifiesta en la forma en que se preocupan el uno por el otro, en la forma en que se protegen, en la forma en que se perdonan.
Es una historia de crecimiento, de aprendizaje, de cómo dos personas pueden encontrar el amor en medio de la adversidad. Lo que realmente me enamora de esta historia es la naturalidad con la que se presenta el amor. No es perfecto, no es fácil. Hay obstáculos, hay dudas, hay miedos. Pero a pesar de todo, el amor prevalece. Y esa es la magia del amor verdadero, la capacidad de superar cualquier obstáculo, de mantener la esperanza, de seguir adelante juntos. Y hablando de eso, quiero detenerme un momento en la química entre Tuba y Engin. Es innegable, es palpable. Es como si realmente se entendieran, como si tuvieran una conexión especial que va más allá de la actuación. Es algo que puedes sentir cuando los ves juntos en pantalla. Es esa chispa, esa magia que hace que sus escenas sean tan especiales. Y creo que esa química, esa conexión, es una de las razones por las que Cara para Ask fue y sigue siendo tan exitosa. Y no solo eso, esta declaración de amor, representada en la serie, nos enseña muchísimas cosas. Nos enseña que el amor no siempre es un cuento de hadas, sino que a menudo es un viaje complicado y lleno de desafíos. Nos enseña que el amor verdadero requiere trabajo, compromiso y sobre todo, comunicación. Nos enseña que el amor es una elección, una decisión que tomamos cada día. También quiero recalcar que aunque esta es una historia ficticia, nos puede inspirar. Puede inspirarnos a creer en el amor, a buscarlo, a valorarlo. Puede inspirarnos a ser más comprensivos, más pacientes, más amables con los demás. Porque al final, el amor es lo que da sentido a la vida. Quiero destacar también la belleza visual de la serie. La fotografía, la ambientación, la música, todo contribuye a crear una atmósfera romántica y emotiva. Y por supuesto, la actuación de Tuba y Engin es impecable. Logran que te sumerjas en la historia, que sientas lo que sienten sus personajes. Es un verdadero placer verlos en acción. Y finalmente, volviendo a la declaración de amor que hemos analizado, quiero decir que es un recordatorio de que el amor verdadero existe. Que aunque a veces nos cueste creerlo, es posible encontrar a alguien con quien compartir la vida, con quien construir un futuro juntos, con quien ser feliz. Es un recordatorio de que el amor es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier adversidad. Así que, ¿qué podemos aprender de la declaración de amor de Tuba y Engin en Cara para Ask? Podemos aprender a valorar las pequeñas cosas, a apreciar los momentos de conexión, a ser más compasivos, a ser más auténticos. Podemos aprender a creer en el amor verdadero y a buscarlo con el corazón abierto. Espero que este análisis les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Me encanta hablar de estas historias que me llenan de emoción y esperanza. Y bueno, chicos y chicas, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la declaración de amor de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Si fue así, no olviden dejar un comentario abajo, me encantaría saber qué les pareció, qué sintieron al ver la serie, si se emocionaron tanto como yo. Y por supuesto, no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.